Vamos a abrir las Biblias en la primera carta a los Tesalonicenses, en el capítulo número 2. Gloria sea al Señor. Capítulo número 2, versículo número del 13 al 16. Y esta noche vamos a hablar acerca de las marcas del discípulo. Las marcas del discípulo. De un discípulo, perdón. Las marcas de un discípulo. Y bueno, Dios nos va a hablar a todos. Yo el consejo de siempre, animándole a que por favor, si puede, tome nota de los mensajes para que pueda meditarlos más adelante cuando tenga un chance libre. Por lo general en el día siempre tenemos un espacio libre, un break, ya sea que los niños están dormidos, ya sea que tenemos el break reglamentario de descanso, o que nos sobró un poco de tiempo. Y es bueno, hermano, repasar lo que su pastor o el predicador enseña para que podamos retroalimentar lo que estamos aprendiendo. No tenemos humanamente la capacidad de retener todo lo que oímos. Es bien difícil retener todo lo que oímos, memorizarlo, pero sí, al escribirlo, tenemos la posibilidad de volverlo a estudiar, meditarlo, repetirlo, reflexionarlo, etcétera, etcétera. Las marcas de un discípulo. Hoy, esta noche, usted y yo vamos a pasar un escáner, una radiografía, y usted va a decir, bueno, estoy a media, estoy comenzando, o de plano necesito nacer de nuevo. Necesito nacer de nuevo. Dice así el Señor, primera de Tesalonicenses 2, 13 al 16. Por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios, de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad, la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea, pues habéis padecido de los de vuestra propia nación, las mismas cosas que ellas padecieron de los judíos, los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas, y a nosotros nos expulsaron y no agradan a Dios, y se oponen a todos los hombres, impidiéndonos hablar a los gentiles para que éstos se salven. Así colman ellos siempre la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. Padre, bendice tu palabra, Señor. Háblanos al corazón. Señor, ilumínanos. Bota todo prejuicio, bota toda altivez, bota todo argumento que se oponga a lo que tu palabra enseña. Que esta noche podamos salir, mi Dios, edificados, y que podamos salir con una palabra que podamos meditar y poner en práctica. Perdona, Señor, nuestros pecados y que la gloria sea tuya por siempre en el nombre de Cristo Jesús. Y el pueblo de Dios dice, amén, gloria al Señor. Las marcas de un discípulo, hermano. Yo creo que en cualquier despedida, las palabras finales de la persona que se ausenta son muy importantes. ¿Me sigue? Son muy importantes las palabras finales. Lo último que se habla cuando usted se va a despedir de una persona, sea porque se va a ir a otro lugar, sea porque pues, va a pasar a otra vida, etcétera, etcétera. Y nuestro Señor Jesucristo no puede ser la excepción. Las palabras de Cristo al final, antes de su ascensión, también son bien importantes y marcan el rumbo, el destino, el camino, el propósito, marcan la labor o la misión de la iglesia. Cristo antes de su ascensión le dice a sus discípulos, Mateo 28, 19, algunos lo sabemos de memoria, le dice, por tanto, id y haced discípulos. ¿Sí, amén? ¿Recuerdan ese versículo? Por tanto, id y haced discípulos. ¿Sí, amén? Enseñándoles a que guarden todas las cosas, sí, amén, y bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
son las palabras de Jesús en su despedida. Y es, ¿cómo se conoce eso? La gran comisión de la iglesia. ¿Cuál es el negocio de la iglesia? No es hacer dinero, que dicho sea de paso sirve para pues ensanchar la visión, pero el propósito de la iglesia, la misión de la iglesia es la gran comisión, ir y hacer discípulos. ¿Qué es un discípulo? Un discípulo es un seguidor de Jesucristo, que está comprometido con el evangelio. Eso es un discípulo, un seguidor de Jesús que está comprometido. ¿Será un discípulo una persona que visita ocasionalmente la iglesia? ¿Me sigue? ¿Será un discípulo una persona que ocasionalmente, una persona que de vez en cuando, una persona que cuando le sobre el tiempo, una persona que cuando quiere, o una persona que cuando le aprieta el zapato o le aprieta la pita, la vida o las circunstancias y viene a la iglesia, será un discípulo? No es un discípulo. ¿Será un discípulo que solo asiste a la iglesia pero no tiene compromiso? Tampoco es discípulo. Una persona es discípulo ¿cuándo? Cuando se compromete a seguir de cerca ¿a quién? A nuestro Señor Jesucristo. Lo que vamos a ver esta noche, no le puedo decir que son las únicas marcas que puede tener un discípulo. De hecho, pueden haber más, pueden haber varias, pueden haber diferentes, pero a la luz del pasaje que estamos estudiando, amén, a la luz del pasaje, extrayendo lo que dice el pasaje o la porción que vamos a estudiar la noche, vamos a ver 4 marcas, 4 distintivos, 4 cualidades o 4, que le digo, señales o 4, ¿qué más? Etcétera, de un discípulo. Y entremos entonces en detalle. ¿Cuál es la primera marca de un discípulo? Es la necesidad que éste tiene, la necesidad de proclamar la palabra. La necesidad de proclamar la palabra. Esa es la primera marca de todo buen discípulo de Jesucristo. La necesidad de proclamar la palabra. Vea por favor el versículo número 13 y vayamos ya exegetando, vayamos ya estudiando versículo por versículo. Dice el versículo número 13, por lo cual también nosotros, está hablando Pablo, ¿sí amén? Está hablando Silas, está hablando Timoteo, está hablando Pablo por el equipo ministerial, por el equipo de misioneros. Por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de cuando recibisteis la palabra de Dios. Ojo, hermanos. Ojo con esto. Para poder recibir la palabra de Dios, es necesario que alguien la lleve. ¿Sí, amén? ¿Sí, amén? Se lo voy a repetir de otra manera. No hay otra manera de recibir la palabra si no hay alguien que la lleve. Para poder recibir la palabra de Dios, alguien tiene que llevarla. Hermano, usted y yo somos testigos. Usted y yo podemos dar testimonio. Para que usted haya recibido la palabra de Dios, alguien tuvo que compartírsela. ¿Sí o no? Levantemos la mano. ¿A quiénes nos compartieron la palabra un día? ¿Sí, amén? Yo puedo testificarle, era aproximadamente el año 91, por ahí más o menos 92. Un Mr. Donut en el Paseo General Escalón, después de la Fuente Beethoven, casi llegando, para los que son del Salvador, casi llegando allá al redondel arriba, al redondel Maferrer, si no me equivoco, donde el presidente Funes chocó el Ferrari, ¿verdad? Amén. Es para que voten por la IVA, febrero del otro año. Y entonces, ¿qué pasó? Bien recuerdo yo, estaba el doctor Héctor Méndez, estaba el
señor Antonio Pinto, y yo tenía un jefe que se llamaba Juvencio González, que era el contador de la empresa. Era Televip, la de los beepers, donde se mandaban mensajes y aparecía el beeper. Y Juvencio tenía la cualidad que era desbocado, completamente malcriado. No podía hablar 5 palabras si no pronunciaba 4 malas palabras. Y dice el mundo que el que anda en lobos a aullar aprende. Dice la palabra que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Y entonces era un cubículo, hermano, como este tamaño. Él era el contador general, yo era auxiliar de contabilidad. Y lamentablemente a mí se me había pegado lo de Juvencio. Cada 3 palabras iba con una mala palabrota yo. No, todavía no, ya no. Cristo, bro. De vez en cuando me enojo. Y entonces, ¿qué pasó? Ese día estaba el doctor Méndez, estaba Antonio Pinto, estábamos reunidos los 3, estábamos platicando, hermanos, porque habíamos sido Alcohólicos Anónimos de la línea del doctor Ayala. Nos habíamos salido de ese grupo, pero había quedado la amistad, éramos siempre amigos y siempre nos reuníamos para hacer la catarsis, para platicar. Y ese día los 2 me preguntaron, bachiller, ¿y qué le pasa? Yo le digo, pues, ¿qué me pasa de qué? Es que usted no es así, pero es que yo no soy así como. Es que se ha hecho bien malcriado, se ha hecho bien desbocado, se ha hecho bien lépero, me dijeron. Yo, ¿en serio? Le digo, sí, en serio. ¿Sabe qué? Me dijeron, nos gustaría llevarlo a donde nosotros vamos. Ellos ya se habían empezado a congregar, pero no me habían dicho. Uno iba a la iglesia donde pues yo nací de nuevo y otro iba a las asambleas de Dios. Y el destino quiso que yo fuera pues a donde yo nací. ¿Sí, amén? Pero para llevarme a la iglesia, uno de los 2, o mejor dicho los 2, ¿qué hicieron? Me compartieron la palabra. ¿Y qué está diciendo el apóstol Pablo acá? Está diciendo que ellos no cesaban de dar las gracias. ¿Por qué? Porque ellos habían recibido la palabra de Dios. ¿Sí, amén? Exactamente. Quiero comentarle algo, hermano. Mire, lo más natural, óigame esto. Lo más natural de su unión. ¿Quiénes están unidos a Cristo? ¿Sí, amén? ¿Quiénes están unidos a Cristo? ¿Sí? ¿Estamos unidos a Cristo? Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿Sí, amén? Estamos unidos a Cristo, hemos nacido de nuevo. Cristo es nuestro Señor, Cristo es nuestro Salvador, Cristo es nuestro Redentor, Cristo es nuestro Dios, Cristo es todo para nosotros. ¿Sí, amén? La unión, lo que se espera de la unión entre usted y Jesús es que usted se multiplique, que usted procree hijos. Se lo estoy explicando de la manera más natural, se lo estoy explicando de la manera más ilustrativa, de la manera más sencilla. Cuando usted anda de novio, por eso el Señor le dice que el hombre y la mujer se van a unir y van a procrear. Multiplicaos fue la orden que Dios le dio a ¿quiénes? A Adán y a Eva. Multiplicaos, fructificad, ¿verdad? Ahora, cuando un hombre y una mujer andan de novios y andan de romance y se andan conociendo, etcétera, etcétera, y luego ¿cómo se llama? Se comprometen, ¿sí, amén? Y siguen preparando la boda, preparando esa cosa bonita, ese santo vínculo del matrimonio. Y luego que se unen y pasa la luna de miel y pasa el tiempo y aprovechan a vivir solteros, disfrutando la vida juntos. Pero llega un momento en que de esa unión, ¿sí, amén? De esa unión marital, de esa unión conyugal, lo que se espera, exactamente, chilpayates, escuincles, cipotes, nietos. ¿Sí, amén? Y es algo normal. Y entonces los abuelos inclusive a veces hasta hacen la broma. ¿Y entonces cuándo?
¿Y cuándo? Porque ven que ya llevan 2 años de solteros, bien galán. ¿Y cuándo? ¿Y cuándo? Y la gran sorpresa cuando da la noticia. A mí me han llevado a la casa de mi hija, el primer hijo que nació, Albert. Me llevaron, ellos habían ido a Los Ángeles y cuando vinieron de Los Ángeles me dijeron que me habían traído unas cositas, me dijeron. Entonces yo fui a la casa a traer mis cosas de Los Ángeles y cabal, era una bolsa con cosas, una camiseta de Hollywood, un snow globe que yo le pedí porque se me había quebrado el que yo traje de allá. Yo colecciono de todos los lugares donde he viajado, qué sé yo, ahí Santana, Sonsonate, ¿verdad? Ahí nomás en, qué sé yo, ahí donde juegan, ¿verdad? Rino, etcétera. Y yo estaba sacando las cosas y de repente venía una cajita. Yo dije, ¿qué traen acá? Quizás traen dulces, pensé, porque la cajita era bien colórica. Y cuando abro la caja saco un zapatito. Bien atrasado yo. Y ellos grabándome, emocionados, y yo con el zapatito, no me caía el 20. No me caía la peseta. Hasta que a los 30 segundos, quizás casi al minuto, reacciono, ¿en serio? Les digo, ¿de veras? Sí, me dice, va a ser abuelo. Amén. Y bueno, emocionado. Ahí está Albert, ahí está Joshua ya de 2 años, Albert casi de 4, ¿verdad? Y le digo que ahí se calmen porque, ¿verdad? Que la lleven al suave, que no tomen tan en serio el mandato de multiplicarse. El punto es que de la unión conyugal y marital, lo menos que se espera es que haya reproducción. ¿Qué se espera de la unión entre Cristo y el creyente? ¿Quién es Cristo? Cristo es el novio. ¿Quién es la iglesia? La iglesia es la novia. Por eso cuando sea el rapto, la iglesia va a ser llevada a los cielos y va a haber la boda del Cordero. La iglesia se va a desposar con su novio, que es Jesús. Pero mientras tanto, ¿qué es lo que se espera de usted y de mí? Que nos reproduzcamos. ¿Cuántos nacieron estériles espiritualmente? ¿Cuántos nacieron estériles espiritualmente? O sea, no han parido hijos espirituales, pues. ¿Alguien nació espiritualmente, cómo le acabo de decir? ¿Estéril? Pues así parece. Porque a veces hay muchos que nos jactamos de amores con Cristo. Por eso yo, hermano, el palabrerío como que, no sé, soy demasiado dogmático, soy demasiado pragmático, soy demasiado práctico. Y a veces el palabrerío y tanto que hablamos del Señor y lo endulzamos y hace esto y lo otro y empalagosos y aquí y allá y hasta les creemos, pero no han parido ni un bicho espiritual, hermano. No han dado a luz a un nuevo creyente. Y Pablo, ¿qué está diciendo? Damos gracias a Dios que recibieron la palabra de Dios, que oyeron de quién, que oyeron de nosotros. Proclamar y dar testimonio de la palabra de Dios es la manera ordenada por Dios para alcanzar el mundo para Cristo. Proclamar y dar testimonio de la palabra de Dios es la manera ordenada por Dios para alcanzar el mundo para Cristo. No hay otra manera de alcanzar el mundo para Cristo, sino predicando y enseñando, testificando. Es una necesidad proclamar la palabra. Por eso, a ver quién me ayuda con el esgrima bíblico. ¿Cómo dice Pablo? ¡Ay! ¿Quién me ayuda? ¡Ay! De mí, si no, ayúdenme por favor. Quiero creer que leemos la Biblia. Ay de mí si no predico el evangelio, porque me es imperiosa necesidad. Pablo dice, ay de mí, puede buscarlo en 1 Corintios, ahí le debo la cita, para que lea todo Corintios de castigo. Dice Pablo, ay de mí si no predico el evangelio, porque me es impuesta necesidad hacerlo. Solo ponga en Google, ahí en su teléfono,
Ay de mí si no predico, y pum, ahí le va a dar la cita. Para Pablo era una imperiosa, era una impuesta necesidad predicar el evangelio. ¿Cuál es la primera marca de un discípulo? La necesidad, la imperiosa necesidad, el deber, sentir, hermano, el fuego, ¿para qué? Para comunicárselo a otro. Por eso, uno de los símbolos del Espíritu Santo es el fuego. ¿Por qué? Porque el fuego se propaga. ¿Ha visto esos incendios que queman acres de terreno? ¿Cuál es el problema? El problema es que el viento alimenta el fuego y hace que se propague, hace que se extienda, hace que corra el fuego. Un creyente lleno del Espíritu Santo es fuego que a través de su testimonio, a través de sus palabras, a través de su predicación, a través de la manera como actúa, óigame bien, propaga el fuego del Señor. ¿Sí, amén? Propaga el fuego. Hace que los corazones que están apagados, hace que los corazones que están entristecidos, hace que los corazones que están sin rumbo, hace que los corazones que no tienen luz para su vida, a través del fuego que arde en su corazón, cuando tienen contacto con él, el fuego se transmite. El fuego se propaga. Y ese corazón oscuro, ese corazón frío, ese corazón apagado, ese corazón sin rumbo, comienza en la persona ¿qué? A arder. Comienza a arder hasta que lo trae a los pies del Señor. Número 1. Número 2. Segunda marca. Primero, la necesidad de proclamar la palabra. Segundo, la forma como recibimos la palabra de Dios. La forma como recibimos la palabra de Dios. Segunda marca. La forma, la manera, cómo recibimos la palabra de Dios. Vea lo que dice. De que cuando recibisteis la palabra de Dios que oíste de nosotros, oiga, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios. Los tesalonicenses recibieron la palabra de Dios no como palabra de hombres, sino como palabra de Dios. Y eso marca la diferencia, la manera como usted y yo recibimos la palabra. Le voy a preguntar algo, ¿cómo está recibiendo la palabra en esta noche? ¿Dónde está su mente ahorita? ¿Está pensando que no nos vayamos a contagiar? ¿Está pensando que las sillas están muy cerca? ¿Está pensando que el pastor no tiene máscara? Por eso los retacho para atrás. Yo casi no me bajo y de aquí no paso. ¿Sí? Dije la gran distancia social, ¿verdad? Pero bueno. ¿Dónde está su mente? ¿Cómo la recibe la palabra, hermano? Recibir viene de la palabra acoger. Acoger. ¿Me sigue? Acoger. Podría decir, ¿cómo acogisteis la palabra de Dios? Y acoger significa dar una bienvenida gozosa. Dice, le dieron tremenda acogida cuando volvieron. ¿Sí, amén? Le dieron una recepción, lo recibieron de manera como gozosa. ¿Por qué? Porque ganaron el campeonato, fueron a jugar a la sede del otro equipo y entonces cuando regresaron a su ciudad, la acogida de la ciudad fue, hermano, grande. ¿Me sigue? Y hubo, qué sé yo, hubo desfile, y hubo de esas serpentinas, iba la banda de guerra, iban un bus descapotado, y ahí iban todos los jugadores, y ¿cómo se llama la palabra? Les cantaban, ¿qué?
himnos y canciones y la canción del equipo. Porras. Una acogida con gozo. ¿Cómo recibe la palabra? Una acogida con gozo, de una manera espontánea. Óigame bien, acoger es algo más fuerte que el mero recibir. Acoger es algo más fuerte que el mero recibir. Como que su cónyuge se va de viaje y cuando regresa, ya volviste, pues, vaya, qué bueno. Y sigue viendo las noticias. Gran acogida. Pero hay personas que se van al aeropuerto, ¿quiénes hemos visto? Y tienen un gran ramo de flores, ¿quiénes hemos visto? Y están escondidos. Y yo no sé cuánto tiempo se han ido. O si así son de románticos, así son de espontáneos, así son de fogosos. Y están por ahí atrás de una columna. Y cuando llega la persona, y la reciben con chocolates, con un gran adorno floral. Y la acogida es más que recibirla. Aplíquelo a la palabra de Dios. Sí, amén. Por eso yo siempre le he enseñado que usted debe de venir, hermano, con un corazón expectante. Usted debe de venir con esa hambre, con esa situación de que Dios le va a hablar. ¿De qué va a hablar el Señor? ¿Qué me va a decir? ¿Qué hay de nuevo? ¿Qué voy a aprender esta noche? ¿Qué nuevo voy a aprender? Y estoy atento, estoy pendiente, no me descuido, ato mis pensamientos, ato mi atención y mi concentración a estar firmemente dedicado a lo que Dios va a hablarme, porque estoy dándole una acogida gozosa, entusiasta, una acogida, hermanos, como si mi vida dependiera de lo que Dios va a decirme esta noche. Así es la manera como se recibe la palabra del Señor, gloria a Dios. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Si estamos llenos de prejuicios, venimos prejuiciados, venimos indiferentes, la recibimos con desdén. ¿Se entiende desdén? Indiferente. Un mero requisito religioso. Venir a su culto pues sí, porque tiene una costumbre. Es un hábito. Y no entendemos que es el date, es la cita, es la oportunidad que tenemos de venir no solo a honrar a nuestro Padre, sino que también venimos a exaltarle, venimos a alabarle, venimos a engrandecerle y también venimos a oír de su consejo, a oír de su palabra, a ver qué hay de nuevo para mi vida. Vaya rápido al libro de Deuteronomio, deje el dedo en Tesalonicenses, vaya al libro de Deuteronomio, capítulo número 32. Le dije hace un momento, Génesis, Éxodo, Levíticos, Números, Deuteronomio, el quinto libro del Pentateuco. Deuteronomio 32. Versículo 44. Números, el último, casi de los últimos capítulos. 32, 44. Le dije hace un momento, usted tiene que recibir la palabra como si su vida dependiera de eso. Debe recibir la palabra como que si va a escuchar el dictamen, si va a escuchar lo que le va a decir ¿cómo se llama? Le va a decir la persona de migración. ¿Cómo se llaman esos señores? No, el que está allá en... El oficial. ¿Sí, amén? ¡Pa! Bienvenido, ciudadano.
de los Estados Unidos de Norteamérica, ¿verdad? Vea lo que dice el 44. Vino Moisés y recitó todas las palabras de este cántico a oídos del pueblo, él y Josué, hijo de Nun. Amén. Y acabó Moisés de recitar todas estas palabras a todo Israel y les dijo: aplicad vuestro corazón a todas las palabras que yo os testifico hoy, para que las mandéis a vuestros hijos, a fin de que cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley, porque no es cosa vana, es vuestra vida. Y por medio de esta ley haréis prolongar vuestros días sobre la tierra a donde vais, pasando el Jordán para tomar posesión de ella. Moisés está exhortando al pueblo de Israel a que la palabra, la ley, lo que él les ha hablado, puedan guardarla, porque no es cosa vana, porque es su vida, y por medio de esta palabra van a hacer prolongar sus días sobre la tierra a donde van. El mundo dice que el perico es verde en cualquier parte. Eso dice el mundo. La palabra, hermano, un hijo de Dios en cualquier lugar, un hijo de Dios que aplica la palabra de Dios, que la oye, que la escudriña, que la medita, que la vive, que la practica. Hermano, en cualquier lugar, aún en la peor economía del mundo, aún en los peores días de la humanidad, Dios se va a encargar de preservarlo, de guardarlo y de bendecirlo. ¿Por qué? Porque va a ser como árbol plantado junto a aguas de reposo, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, porque la palabra no es vana. La palabra es vida, pero depende cómo usted y yo la recibamos. Es necesario oírla con atención. Vuelva a Tesalonicenses. Es necesario oírla con atención, pero sobre todas las cosas es necesario que usted la reciba, el versículo 13, no como palabra de hombres. No como palabra de hombres. Sino, y vea cómo Pablo, entre comillas, hace la aclaración y le da fuerza a la oración. Si no dice, según es en verdad. ¿Sí, amén? ¿Está leyendo? ¿Sí, amén? La recibiste no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios. Hermano, es Dios hablándonos. Es Dios hablándonos. Usted está esperando, y ese es el error de la iglesia, y por eso muchas veces nos tildan que no somos espirituales, pero óigame bien, usted está esperando tener una experiencia, usted está esperando, y siempre se lo he enseñado, y no es que me burle, no es que me mofe, no es que critique, pero usted está esperando tener una experiencia trascendental. Usted está esperando tener una experiencia extrasensorial, donde sienta la brisa que entra por la ventana y sienta que se inunde el cuarto de una atmósfera. Es la neblina, mi hermano, porque tiene la ventana abierta y vivimos en Daly City. O tal vez es la gloria de Dios, yo no puedo encapsularlo. Pero estamos buscando experiencias místicas, misticismo. Y Dios le está hablando ahí. Dios nos habla. Tenemos que traer al profeta de a saber dónde, para que venga a profetizarle lo que usted ya sabe que tiene que cambiar, porque el Espíritu Santo que mora en usted lo redarguye, lo contrista, lo entristece, lo apaga, lo desanima, le da bajón, le da depresión, se le quita hasta el hambre, le da dolor de cabeza porque sabe lo que anda haciendo no está correcto. Y el Espíritu, si verdaderamente ha nacido de nuevo, le redarguye, le dice no lo hagas, pero no, hay que traer a alguien de afuera, darle una gran ofrenda, porque viene lleno de títulos, viene lleno de situaciones, y que le profetice.
que usted ya sabe que tiene que hacer, hermano. Porque es más fácil que leer la Biblia. Vea Hebreos 4. O avancemos, luego le doy la cita. Debemos de recibir la Biblia o la palabra, hermanos, con atención, receptivos, sin prejuicios, sin desdén, sin indiferencia. Número 3, ahorita vamos, número 3. La tercera marca de un discípulo, la disposición que tenemos para permitir que la palabra actúe. La disposición que tenemos para permitir que la palabra actúe. La disposición que tenemos para permitir que la palabra actúe. Los tesalonicenses se abrieron a la palabra de Dios de manera que ésta pudo obrar y actuar en sus vidas. Se lo repito, los tesalonicenses se abrieron. Los tesalonicenses permitieron. Los tesalonicenses estuvieron dispuestos a darle la oportunidad, estuvieron dispuestos a permitir, oiga bien, que la palabra pudiera obrar y actuar en sus vidas. Vea el final del versículo número 13. La recibisteis no como palabras de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros, dice, los creyentes. Oiga esto, la aceptación genuina de la palabra de Dios, la aceptación genuina, o sea, cuando usted genuina, cuando yo sinceramente recibo la palabra, acepto la palabra, la evidencia de que yo he aceptado, la evidencia de que yo he recibido sincera y de corazón la palabra, que es que hay fruto en la vida de los creyentes. Amén. No lo veo convencido. Ve al final del 13, la cual, o sea, la palabra, la cual actúa en vosotros los. Y cuando dice actúa, es decir, cuando la palabra obra, cuando la palabra está en acción, activa, es una prueba que somos discípulos. Y entiéndame, hermano, yo no le voy a poner una carga que no puedo llevar, ni siquiera yo. No puedo ponerle cargas. Yo no le estoy hablando de una perfección completa. La perfección es progresiva. ¿Me sigue? La perfección es progresiva. Hay un error teológico en cuanto a la santificación y la perfección. La santificación también es progresiva, pero la santificación es cuando venimos al Señor y lo recibimos, somos santificados, somos puestos aparte, porque la palabra santidad es apartarse. Cuando una persona recibe al Señor es santificada, es puesta aparte, es puesta a un lado. Por eso dice el Señor, lo que a mí viene no lo echo fuera, lo que está en mi mano nadie me lo arrebata. Somos santificados, somos puestos aparte para Él. Esa es la santificación. Ahora, la perfección la vamos alcanzando poco a poco. ¿Sabe cuándo vamos a ser completamente perfectos? Cuando este cuerpo corrupto, cuando este cuerpo lleno de malos deseos, cuando este cuerpo nacido en pecado, cuando este cuerpo que trae el pecado original de Adán, porque lo heredamos una naturaleza corrupta, vendida al pecado, que se deleita en el placer. Amén. Que las cosas buenas le fascina a esa vieja naturaleza. ¿Cuál es la evidencia que hemos nacido de nuevo? Que cuando somos creyentes y viene a morar el Espíritu Santo en nosotros, hay una lucha constante, hay una guerra interna continua entre el querer hacer el bien y el no hacer el mal. Amén.
y usted lucha. Así como cuando se va a comer algo que no debe. Y tan rico el pastel, me lo como, no me lo como. Me vuelo la mitad de la Coca-Cola, no me la vuelo. Y usted está luchando de igual manera en los problemas morales, etcétera, etcétera. Usted lucha y dice, no hombre, no lo voy a hacer, no me voy a masturbar esta noche. No voy a ver pornografía, Señor, ayúdame. No voy a ver pornografía, pero ayúdame. Y tal vez hace el intento, hace el ánimo y que abre el Instagram y un montón de mujeres chulonas que le aparecen. Haciendo tic, tic, tic. ¿Cómo se llama? TikTok, TikTok. Ay, dice. Y empieza a verlas. Hombres y mujeres, hello. Empieza a ver los muchachones, así como el pastor, bien fornido, llenitos de amor. Y dice, la regué. Y es un ciclo del que vamos a hablar otro día, de recriminación, culpa, etcétera, etcétera, hasta que vuelve a levantarse y vuelve a intentarlo. Pero esa lucha entre, como dice Pablo, lo que quiero hacer, no lo hago. Y lo que no quiero hacer, me tiro de panza a hacerlo. Dice, miserable de mí, ¿quién me va a librar de este cuerpo de muerte? Dice, ¿por qué? Porque estamos corrompidos al pecado. Vamos a ser perfectos ¿cuándo? Cuando lleguemos a la presencia de Cristo. Que esta carne quede ahí en el sepulcro y seamos transformados con cuerpos glorificados. Ahí sí se acabó el pecado. Ya no habita o mora más en nosotros. Pero la manera como recibimos la palabra de Dios da testimonio, es evidencia de ¿qué? Que somos discípulos. Porque la palabra de Dios actúa, tiene poder. Aquí sí, vea Hebreos capítulo 4, versículo 12, rápido, Hebreos 4, 12. Hebreos 4, 12. Y solo con la primera frase de la oración, hermano, increíble. Hebreos 4:12, más atrás de la escritura. Vea lo que dice. Sí, amén. Porque la palabra de Dios, no la palabra del hombre, no la palabra del pastor, la palabra de Dios es, ¿qué dice? Ayúdeme, es viva. Viva, es eficaz, funciona y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y el alma y el espíritu, dice, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, es decir, juzga las intenciones del corazón y los pensamientos. La palabra de Dios es viva. Es viva. Y si usted se expone a ella, va a actuar. Siempre y cuando usted le permita que actúe. ¿Sí, amén? Quiero decirle algo. Y a veces lucho y le pido a Dios que me cierre la boca. Pero igual, si no lo digo, el Señor me lo demanda. ¿Sabe de las cosas que he aprendido en esta pandemia? ¿Sabe de las cosas que he aprendido? Que muchos postreros están siendo primeros. Y que muchos primeros que tienen años de convertidos, líderes, gente que habla el idioma evangélico cristiano. Muchos primeros que le llevan más de 20 años de nacido de nuevo a muchos de ustedes son postreros. Son postreros. Y muchos postreros que tienen poco tiempo de nacidos de nuevo, que tienen poco tiempo de haberse convertido, que tienen poco tiempo de estarse congregando. Yo aquí los veo sentados. ¿Me sigue? Ay de mí si no predico. Y lo digo. Porque impuesta mi necesidad es predicar la palabra de Dios. El que tenga oídos para oír, que oiga.
Y yo a nadie obligo ni coacciono que venga o no venga. Es cuestión de cada quien, pero queda para la reflexión, hermano. Y no solo aquí, a nivel mundial, a nivel mundial. Si ese es el pleito que los pastores tenemos, desde El Salvador hasta México, Canadá, Europa y todo el mundo. Ese es el pleito que tenemos. El enfriamiento, la tibieza, el acomodamiento, la flojera, como me decía alguien, pastor, no me quite de servir, porque si me quita de servir, luego me acomodo, luego no quiero seguir, luego no quiero ir, luego empiezo a hacer otras cosas, luego empiezo a ocupar el tiempo en otras cosas y me enfrío. Tiene razón, fíjese, tiene razón. Porque ya 7 meses de no venir a la iglesia, hermano, si ya tiene una rutina hecha en casa, ¿o me equivoco? Ya tiene otra rutina en casa, ya tiene otras prioridades en casa, ya hasta se inventó sus propios argumentos. Entonces la pregunta es, ¿dónde está la palabra? Porque la palabra es viva y eficaz y más cortante que una espada de doble filo. Y penetra, dice, ¿hasta dónde? Las coyunturas, los tuétanos, discierne las intenciones del pensamiento y del corazón. Cierro con esto, número 4, y aquí terminamos. La marca del discípulo es el valor que tiene de sufrir por causa de Cristo. El valor de sufrir por causa de Cristo. Vuelva a Tesalonicenses. El valor de sufrir por causa de Cristo. Si usted tiene valor y no le importa sufrir por el evangelio, no le importa, hermano, sufrir por la causa del Señor, bienvenido. Es señal que usted es discípulo, seguidor del Señor. Vea 1 Tesalonicenses 2:14. 2:14. Porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea. ¿Me sigue? Pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellos padecieron de los judíos. Quiero decirle rápidamente esto. Número 1, hermano, imitar a alguien que le va bien en la vida es bien fácil. Imitar a alguien que todo va viento en popa es fácil. Por eso en El Salvador, y lo digo con autoridad, y lo digo, hermano, con conocimiento de causa, en El Salvador y en muchos lugares, cuando las iglesias ven a los líderes bien prósperos, bien bendecidos, cuando las iglesias ven que el líder maneja un Mercedes-Benz, cuando la iglesia ve que el líder maneja un BMW del año, cuando la iglesia ve o los miembros ven que tiene Rolex para arriba de $10,000, cuando las personas ven que sus sacos son de $2,000 para arriba y que tienen influencia, televisión, radio, internet, y se codea con los políticos. ¿Sabe qué pasa en los seminarios de teología? Se llenan porque todos quieren ser pastores. Todos quieren ser pastores. ¿Me está siguiendo? Todos quieren ser pastores. Quieren el traje, el Rolex, quieren el carro, quieren los viajes, quieren las campañas internacionales, ir a Europa, ir allá, Francia, Inglaterra, España, Suramérica, México, Canadá, Estados Unidos. Hermano, y así, ¿quién no va a querer ser pastor? Clases de primer año, nuevo ingreso, 300 alumnos de nuevo ingreso. Todos quieren ser pastores. Pero seguir al pastorcito que está en el cantón, que anantillos, piso de tierra, qué galán que los arreglos que ponemos acá, hermano, de cumbo de leche, envuelto con papel de regalo, los floreros. ¿Qué va a creer que un sintetizador y un volado de esto y un bajo? No, hermano, una guitarra chancomida por las polillas, pero gozosos. Alabaré, 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 alabaré. Pregunte quién quiere seguir imitar eso. Nadie, nadie. Y Pablo le dice, ustedes llegaron a ser imitadores de los hermanos en Judea, porque ellos allá recibieron persecución. Y de igual manera ustedes están recibiendo persecución. ¿Qué más? Oiga bien esto, oiga bien esto. Y esto es bien delicado. Dice,
en el versículo 14, pues habéis padecido de los de vuestra propia nación. Ojo acá, y esto grábelo, apúntelo, memorícelo. Nadie nos hiere y amenaza tanto con la oposición, dice, como la oposición de aquellos que están más cerca de nosotros. Nadie nos hiere, nadie nos lastima, nadie nos ofende, más como los que están más cerca de nosotros. Sean familiares, amigos, vecinos, personas de confianza. Se lo digo otra palabra. Las personas que están más cerca de nosotros son las que más duele que nos cuestionen. Las personas, oiga bien, que amamos, cuando aquellos a quienes más amamos se oponen a nuestra convicción, la tentación de rendirnos es mayor. ¿Me sigue? Cuando son las personas que amamos, cuando son las personas, hermanos, más cercanas, cuando son las personas que más estimamos, las que se oponen, las que no están de acuerdo, las que critican, las que cuestionan, las que se enojan, las que se ofenden, es mucho más grande la tentación de rendirnos. Ahí dice, habéis padecido de los de vuestra propia nación, las mismas cosas que ellos padecieron de los judíos. Ojo, pastor, ¿y cuál es la mejor ayuda para sobreponerse? Observar cómo otros se han mantenido firmes a pesar de la oposición de los que tienen más cerca. Ver cómo otros se han sobrepuesto. Si usted persevera, si usted se mantiene firme, si usted no cede, no se mete en polémica, no se mete en disputas, no se mete en pleitos vanos, no se mete en discusiones que no llevan a nada. Como le dijo Jorge Ramos a los dos comentaristas, no al vice y al presidente, sino a dos que estaban comentando. Voy a aprovechar la pausa para pasar al debate, porque ustedes nunca se van a poner de acuerdo, les dijo. Porque se estaban agarrando, no eran ni los invitados especiales, eran de los comentaristas, un republicano y un demócrata, y se habían enfrascado y estaban dándose, y le dijo Jorge Ramos, aprovecho la pausa que hicieron, porque nunca se van a poner de acuerdo, vamos al debate, dijeron, y pum, lo cambiaron al debate. No se mete en pleitos, hermano. Espere, de testimonio, ore, no diga nada, que por aquí le entre y que por aquí le salga. Total, ve el 15, los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas, y a nosotros nos expulsaron y no agradan a Dios y se oponen a todos los hombres, impidiéndonos hablar a los gentiles para que estos se salven. Mucha gente que no entra ni deja entrar. Mucha gente que lo saca solo por el mero placer de verlo fuera del camino de la verdad y la vida. Ojo, cuidado. Dice, los gentiles para que estos se salven. Así colman ellos siempre la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. Hermano, deje que las cosas sigan su curso y no se meta en discusiones. 4 marcas de todo discípulo. Número 1, la necesidad de compartir la palabra. Número 2, la manera como recibimos la palabra. Número 3, le dije, la disposición para dejar que la palabra actúe y obre, porque es viva y eficaz, es poderosa y ejerce sobre nosotros influencia. Y número 4, le dije, el valor de mantenerse firme a pesar de la oposición, así sea de las personas que tenemos más cerca o de las personas que más amamos. Pablo valora y vanagloria y exalta la actitud de los tesalonicenses. ¿Por qué no hacerlo nosotros? Amén, iglesia. Gloria al Señor. Denle un aplauso a nuestro Dios. Gloria
al Señor. Nos vamos a poner de pie. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, esta noche, Señor, estamos contentos y agradecidos. Porque, Señor, nuestro anhelo más grande es ser discípulos tuyos, seguidores, comprometidos. No personas, Señor, ocasionales. Señor, enséñanos, ayúdanos. Sobre todo, mi Dios, a recibir la palabra con un gozo genuino, con una alegría, con una emoción grande de que vas a moldear, vas a darle forma a nuestra vida. Creemos que tu palabra es viva, mi Dios, produce efecto, da vida, transforma, cambia. Creemos que tu palabra, mi Dios, tiene poder, anima al cansado, perdona al que tiene pecados. Tu palabra nos enseña, nos revela a tu persona, a Cristo, al Espíritu Santo, a Dios Padre. Tu palabra está llena de promesas que nos sostienen en medio de un mundo convulsionado, en medio de una sociedad donde es público que a lo bueno llaman malo y a lo malo llaman bueno, de manera abierta. Ayúdanos a someternos y a creer que tiene el poder para cambiarnos. Y si esta noche hay necesidades, yo te lo suplico, mi Dios, súplelas. Si hay corazones que están cargados, toma esa carga, mi Dios. Si han venido tristes, consuela. Que el gozo de la salvación se manifieste. Si hay alguien que esté enfermo, mi Dios, pon tu mano de sanidad sobre esa enfermedad. Pedimos por nuestra pastora, que al igual que la mujer del flujo de sangre recibió sanidad, hasta donde ella esté, mi Dios, tu mano de poder pueda controlar la hemorragia que tiene, que pueda sanar, mi Dios. Dale fuerza, dale energías, dale ánimo. Te amamos, mi Dios, te amamos.
llévanos en tu paz, llévanos con bien a casa. Síguenos guardando de toda enfermedad, mi Dios, en los trabajos, en la calle, en la casa. No solo a nosotros, sino también a nuestros seres queridos, nuestros hijos, padres, madres, nietos, tíos, nuestros amigos y conocidos, mi Dios. Que tu misericordia nos guarde y nos ampare. Que si hay una salida a todo esto, mi Dios, que puedan hallar la medicina, o que tu poder, mi Dios, se lleve esta plaga, como te llevaste las plagas de Egipto, Padre Santo. Permitiste que llegaran y con la misma las sacaste. Que esto se termine, Padre Santo. Que como iglesia podamos aprender la lección, que podamos meditar acerca de nuestro rol en la sociedad y que ejerzamos la influencia que debemos de ejercer, llevando el Evangelio a toda criatura, a toda nación, hasta lo último. Gracias, mi Dios. Nos despedimos en tu paz, en el glorioso nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Y el pueblo de Dios dice: amén, gloria al Señor. Nos vemos el sábado, si Dios lo permite.